Buenos días. Hoy vamos a ver la unidad 7 de rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios se definen como una técnica de disposición final de los residuos en el suelo que no causa molestia ni peligro para la salud o la seguridad pública ni el medio ambiente. Tampoco perjudica a sus operadores y una vez que se clausura, se puede hacer otro tipo de actividades sobre estos rellenos como una reforestación. Esta técnica utiliza principios de ingeniería para confinar la basura en un área lo más estrecha posible, cubriéndola con capas de tierra diariamente y compactándola para reducir su volumen. Además, prevé los problemas que pueden causar los líquidos o los lixiviados, los líquidos que se producen al descomponer la basura. Empiezan a percolar o empiezan a penetrar el suelo y pueden contaminar napas freáticas o bolsones de agua. Entonces, los rellenos sanitarios justamente controlan este tipo de lixiviados, además de controlar también los gases producidos por efecto de la descomposición de la materia orgánica generalmente. En la actualidad, el relleno sanitario moderno se refiere a una instalación diseñada y operada con una obra de saneamiento básico, que cuenta con elementos de control lo suficientemente seguros y cuyo éxito radica en la adecuada selección del sitio, en su diseño y, por supuesto, en su óptima operación y control. Pero antes tenemos que definir lo que son los botaderos para hacer una comparación entre lo que es un botadero a cielo abierto, que se usa mucho en Bolivia. Es más, todos los residuos sólidos domiciliarios en Bolivia van a botaderos de basura a cielo abierto y solamente en La Paz tenemos un relleno sanitario. Entonces es bueno comparar entre estos botaderos a cielo abierto y los rellenos sanitarios. ¿Qué es entonces el botadero de basura? Es una de las prácticas de disposición final más antiguas que ha utilizado el hombre para tratar de deshacerse de los desechos. Se le llama botadero al sitio donde los residuos sólidos se abandonan sin separación ni tratamiento alguno. Es decir, se tiene una área abierta y simplemente los carros basureros van a ir a botar toda esta basura que se va acumulando y no tiene ningún tipo de separación, ningún tipo de tratamiento. Generalmente suele funcionar sin criterios técnicos y es una zona alejada de las poblaciones, pero no tiene generalmente no tienen una impermeabilización de los suelos. Directamente estos residuos están expuestos al sol, a la lluvia, al aire y se van descomponiendo los que se pueden descomponer y puede pasar la contaminación a través de los suelos, los ríos, etc. Como ya he dicho, no hay ningún control para la contaminación del ambiente, el aire, el agua, el suelo. En algunos casos se hacen quemas y los humos no tienen ningún control tampoco, porque directamente estas quemas producen los humos que se van directamente a la atmósfera y producen polvo y malos olores. Los botaderos son una cuna y hábitat de fauna nociva que transmiten múltiples enfermedades. También podemos observar generalmente en los botaderos urbanos perros, vacas, cerdos, ratones y gente que está tratando de seleccionar la basura que le puede servir para vender posteriormente, o sea que hacen un medio de vida estos botaderos, pero estas personas no tienen ninguna protección personal, no tienen ni guantes, ni máscaras, ni nada. Entonces sí se ven y hay muchos estudios que demuestran el daño a la población de los segregadores, como se les llama, o pepenadores, que van a estos botaderos a buscar basura que les pueda servir para vender como materia prima. Lo que es una lástima y además considerando que
son muchas las familias que viven alrededor, por ejemplo, de Caracara, como vemos en la siguiente figura. Ahí podemos observar a las personas que algunos tienen una mascarita de tela que en realidad no es suficiente para que absorban gases más tóxicos. Eso penetra fácilmente y al final se van a ver efectos como cáncer, leucemia o si la mujer está en edad fértil y se embaraza, seguramente sus bebés van a nacer con algún tipo de malformaciones genéticas o efectos teratogénicos, como se le llama. Entonces, tenemos que pensar bien qué es lo mejor para nuestra población. Directamente usar más áreas y contaminar más áreas con este tipo de botaderos, o mejor plantear a nuestras autoridades el uso de los rellenos sanitarios donde realmente se va a hacer algún tratamiento y separación de la basura y además la gente va a tener trabajo y va a poder realmente no ponerse en riesgo trabajando con estos rellenos, sino van a tener una mejor calidad de vida también. Ahora, un problema que nos ha llamado la atención últimamente es que se ha visto que en el trópico de Cochabamba los municipios de diferentes pueblos están botando la basura directamente o cerca de los ríos. Y esto en la ley 1333 está prohibido. Se dice que no pueden haber botaderos como estos de cielo abierto sin ningún tratamiento cerca de los ríos. ¿Y eso por qué? Porque directamente hay una crecida del río, estas aguas van a arrastrar todos estos desechos y van a ir a contaminar a poblaciones más lejanas. Pero no estamos siendo responsables porque al final de cuentas toda esta acumulación en nuestros ríos está matando a nuestros peces. Porque hay tanta contaminación, los peces no van a poder sobrevivir. Y muchas de las poblaciones cercanas viven de los peces, de la pesca. Entonces tenemos que analizar si realmente lo que estamos haciendo nos libera totalmente de la contaminación o más bien estamos nosotros siendo parte y actores de la contaminación que luego nos va a afectar a nosotros mismos. Entonces vale la pena pensarlo y recapacitar. Y en el caso de que digamos, no estoy de acuerdo, tenemos que ponernos firmes y decir, mediante todas las leyes vigentes, como la ley de medio ambiente, la 1333, que esto está prohibido y que todas estas poblaciones merecen un mejor tratamiento de sus residuos. Dicho esto, vamos a seguir con nuestra unidad y vamos a ver la figura 3 que dice componente de un relleno sanitario. En la figura podemos ver los residuos cubiertos y compactados, además, primero lo que serían las celdas, ¿no? Un lugar donde va a estar la administración de este relleno sanitario, un cerco perimetral para evitar que personas ajenas puedan ingresar, además de la forma como se deberían hacer las celdas. Generalmente son trapezoidales, es decir, tienen esta forma. Aquí hay una base y se van poniendo los residuos en forma diagonal y se las va cubriendo poco a poco con tierra y otros tipos de material, cemento, etc. Entonces esta es una figura básica de cómo debería verse un relleno sanitario, además que tiene que sí o sí estar impermeabilizado para que no pueda haber estas percolaciones hacia los bolsones de agua o las napas freáticas. ¿Qué más podemos tomar en cuenta? Cuando hablamos de rellenos sanitarios podemos diferenciar entre un relleno sanitario mecanizado y vamos a ir viendo los otros tipos de rellenos sanitarios. El relleno sanitario mecanizado está diseñado para grandes ciudades y poblaciones que generan más de 40 toneladas diarias. Por sus exigencias es un proyecto de ingeniería bastante complejo, que va más allá de operar con equipo pesado. Como estamos hablando de más de 40 toneladas diarias, entonces estamos hablando de un volumen enorme de residuos sólidos.
Tiene que haber un montón de personas trabajando, maquinaria de todo tipo para trasladar los residuos y realmente un buen diseño de ingeniería. La planificación, la selección del sitio, la extensión del terreno, el diseño y la ejecución del relleno, la infraestructura requerida, tanto para recibir los residuos como para el control de las operaciones. Además hay que tomar en cuenta el monto y manejo de las inversiones y los gastos de operación y mantenimiento. Todos estos obviamente van a sumar grandes sumas de dinero porque estamos hablando de un relleno sanitario bastante grande para cubrir todas las necesidades. Pero, una vez más, una vez invertido en un relleno de esta capacidad, al mismo tiempo se autosustenta, porque si se logra hacer diferentes tratamientos y selección, esos materiales recuperados pueden ser también vendidos y recuperar de alguna manera la inversión que se hizo al principio. Para operar este tipo de relleno sanitario se requiere del uso de un compactador de residuos, que es como un autito que está adaptado para que compacte nuestros residuos. Además de otro equipo especializado para mover la tierra, como un tractor de oruga, una retroexcavadora, un cargador y una volqueta. Todo esto lo vemos en la siguiente figura. Podemos ver cómo el descargador de residuos llega a la celda y vacía todos nuestros residuos. Posteriormente viene el compactador que va aplanando los residuos en la celda y finalmente el compactador para ponerlo más liso y protegido, todos los residuos. Tenemos los rellenos sanitarios también semimecanizados. Los rellenos sanitarios semimecanizados son unos rellenos intermedios a los mecanizados y a los no mecanizados. Y generalmente tenemos como un tamaño de población que genera entre 16 y 40 toneladas diarias. Entonces, es conveniente usar maquinaria pesada como apoyo para los trabajos manuales, pero en otras partes se pueden hacer de manera manual. No todo es mecanizado como el anterior tipo de relleno sanitario. En estos casos, el tractor agrícola se puede adaptar con una hoja directamente de topadora o cuchilla y con un cucharón o rodillo para que pueda servir como una máquina compactadora. Si nos fijamos en la siguiente figura, tenemos ahí un tractor que ha sido adaptado para el relleno sanitario, lo que nos aseguraría también una disminución en los precios. Y finalmente se hace un remolque enganchado a un tractor agrícola también. Eso es fácil, ya se lo ha hecho y también disminuye mucho los costos. Por otro lado tenemos los rellenos sanitarios manuales. Cuando hablamos de estos rellenos nos referimos a que es una adaptación del concepto de relleno sanitario, pero es para pequeñas poblaciones. Me imagino que esto podría ser adaptado en estas poblaciones del trópico que no saben cómo manejar su basura. Lo que necesitan es un técnico especializado que les pueda guiar y decir que esto es posible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de poblaciones pequeñas que pueden producir menos de 15 toneladas de basura al día. Además, en sus condiciones son económicas, porque se adaptan las características de estos rellenos. No es necesario adquirir equipo pesado, porque el equipo pesado es bastante costoso para su operación y mantenimiento, pero sí se pueden usar otros métodos que son muy fáciles de adaptar y que serían ideales para la población del trópico y los diferentes pueblitos que hay. El término manual se refiere a que la operación de compactación y confinamiento de los residuos puede ser ejecutada con el apoyo de un grupo de hombres y el empleo de algunas herramientas. Bueno, entonces el método de construcción y operación de un relleno sanitario en general está determinado principalmente por la topografía de la zona y del terreno. Es decir, si está en colinas, si está en una llanura, si hay algún relieve a considerar, todo estos son los factores topográficos.
También depende del tipo de suelo y de la profundidad del nivel freático. Si el nivel freático es muy superficial, uno no puede poner ahí un relleno sanitario por el peligro a la percolación y la contaminación de las aguas. Entonces lo que se tiene que hacer es buscar suelos mucho más profundos, es decir, que la napa freática esté lo más lejana posible para evitar este tipo de contaminación. ¿Cómo vamos a lograr hacer estos métodos de construcción de relleno? Hay dos maneras. Uno es el método de trinchera o zanja, que se utiliza generalmente en regiones planas. Una vez más, podríamos utilizar el ejemplo del trópico, es una región plana en general. Y consiste en excavar periódicamente zanjas de 2 a 3 metros de profundidad con una retroexcavadora, como van a fijarse en la figura, les he puesto una retroexcavadora y un tractor de oruga, o un tractor de oruga. Después los residuos se depositan ahí, se acomodan dentro de esta trinchera para luego ser compactados, cubiertos primero y compactados con tierra, con la tierra que hemos excavado al mismo tiempo. Los métodos de trinchera o zanja se deben tener especial cuidado en periodos de lluvia, dado que las aguas pueden inundar estas zanjas. Entonces, si pasa eso, va a haber infiltración o las aguas superficiales van a llevar, por la escorrentía, van a llevar contaminación a otros lugares, como río, lagos, etc. Se debe construir canales perimétricos para captar y desviar todas estas zanjas de drenaje. Alrededor de las zanjas que hemos hecho tiene que haber unos canales que puedan desviar las aguas de lluvia. Después, en casos extremos, podemos ver aquí una figura también que se observa cómo debería estar diseñada la zanja y más o menos tiene que tener la forma trapezoidal, como les he dicho. En la base, si es posible, sería muy útil poner un material de impermeabilización para evitar una vez más estos lixiviados. En casos extremos se puede construir un techo sobre ellas o bien bombear el agua acumulada. Sus taludes o paredes deben estar cortadas de acuerdo con el ángulo de reposo del suelo excavado. Esto, una vez más, es mediante un diseño de cálculos para tener una buena estructura de trinchera o de zanja. El otro método es el método de área, que generalmente se hace en áreas relativamente planas, donde no sea factible excavar fosas o trincheras para enterrar la basura. Esto puede depositarse directamente sobre el suelo original, el que debe elevarse algunos metros, previa impermeabilización del terreno, una vez más. En estos casos, el material de cobertura deberá ser transportado desde otros sitios o, de ser posible, extraído de la capa superficial. Es decir, como no vamos a tener material de cobertura porque no son totalmente planos y no vamos a tener demasiado suelo para tapar, tendríamos que traerlo de otro lugar, lo que aumenta los costos de transporte y demás. Las fosas se construyen con una pendiente suave en el talud para evitar deslizamientos y logra una mayor estabilidad a medida que se eleva el relleno. Tenemos ahí la figura de un método de relleno mecanizado y se puede ver, y otro de manera manual. Se puede ver cómo en un caso se utiliza la maquinaria y en el otro manual. Bueno, ya sabemos los métodos para elaborar un relleno. Ahora tenemos que tener en cuenta cuáles son las consideraciones para la ubicación del sitio de relleno sanitario. Los datos básicos con los que tiene que contar un gobierno municipal para iniciar el proceso de selección y ubicación de relleno sanitario son: ¿cuál es la población que se va a beneficiar con este relleno sanitario? ¿Cuál es la producción per cápita de residuos? ¿Cuál es la caracterización, que ya lo hemos analizado antes, o compactación de los residuos? Al mismo tiempo hay que pensar cuál va a ser la vida útil de este relleno sanitario, para tomar en cuenta también cuándo va a ser su clausura. Además de tener en cuenta cuáles serían el grado de precipitación pluvial, cuáles son las temperaturas, dirección predominante del viento, para evitar que residuos como bolsas puedan volar por todo lado, plano de la mancha urbana del municipio además.
Los datos básicos requeridos por los municipios generalmente se ven en este cuadro que dice la información requerida, si es población municipal, producción per cápita, cantidad de residuos recolectados, caracterización o composición de los residuos, que sería el porcentaje de componentes en los residuos, precipitación pluvial, ya les he dicho la temperatura, el viento y el plano de crecimiento urbano, si es plano, si es colina, etc. Y así sucesivamente vamos a ir llenando estas tablas para determinar cuál va a ser el lugar ideal para poner un relleno sanitario dependiendo de la población. Tenemos ventajas y limitaciones que les pido puedan leer de cada relleno sanitario. Después tenemos los principios básicos del relleno sanitario. Por un lado, la supervisión es importante. Tiene que haber entes reguladores que vayan a supervisar y monitorear cómo se están haciendo los trabajos en estos rellenos. Además de tener una persona responsable de su operación y mantenimiento y contar con desviaciones de las aguas de escorrentía para evitar el ingreso e inundación de estos rellenos. Además hay que considerar la altura de las celdas para disminuir los problemas de hundimiento y lograr mayor estabilidad. El cubrimiento diario con una capa de más o menos de 0 a 10, 20 metros de tierra de material similares cada día. También la compactación de estos residuos con capas de 0,20 a 0,30 metros de espesor y cuando se cubre con la tierra cada celda. Entonces, para tener éxito con estos trabajos hay que tener en cuenta todos estos factores que estamos viendo para que pueda contener los residuos sólidos dentro de estas celdas que les he explicado, dentro de los rellenos sanitarios. Y así tenemos varios. Entre otras cosas, podemos hablar del cierre del relleno sanitario. Se diseñará el cierre del relleno sanitario para cuando finalice su vida útil, tomando en cuenta su conformación final. Estabilización de taludes, es decir, todos los taludes o las celdas tienen que estar bien compactas para que no haya movimientos de tierra y puedan producirse deslizamientos. Hemos visto dos casos interesantes estos últimos años, el año pasado y este año. Uno, el relleno sanitario de la Pacona en La Paz ha tenido un deslizamiento terrible y ha llegado a poblaciones cercanas todos los desechos que deberían haber estado bien compactos y no moverse de sus celdas. No sé si se acuerdan, pero ustedes pueden revisar en las noticias buscando desechos o qué es relleno sanitario de la Pacona. Ahí ha habido un error de mantenimiento y operación muy fuerte. Eso no debía haber pasado. Estamos hablando de una colina, ¿no es verdad? Porque estaba en una colina. En ese lugar debía haber mucho más control de la compactación de los residuos y en el momento en que se les va tapando con tierra. Porque si no, el material es demasiado suelto y por efectos del clima, como la lluvia que hubo, estos se han soltado y ha pasado este deslizamiento que al final han llegado a poblaciones y a contaminar estas poblaciones y ha sido muy peligroso porque no estamos hablando solamente de residuos sólidos urbanos, domiciliarios, sino de todo tipo de residuos. Entonces es clave su manejo. Por otro lado tenemos el otro ejemplo. Hace poco, debido a las últimas lluvias este año, hemos visto deslizamiento de tierras en la ciudad de La Paz, que justamente donde ha habido todo este deslizamiento de talud, eso era un relleno sanitario antiguo. Y la ley prohíbe, las leyes internacionales prohíben que se construyan casas y edificios en rellenos sanitarios clausurados. Yo no entiendo, y bueno, valdría la pena investigar por qué dejaron las gobernaciones o los municipios dejaron que se construyan casas ahí, o simplemente, como se conoce en Bolivia, la gente encuentra un lugar donde hacer casa y se lo apropia a pesar de todos los riesgos que pueden existir. Yo creo que es más que eso y un poco de algunos manejos ahí de corrupción
que han hecho que la gente haga edificios y casas en esa zona que tiene un terreno tan suelto. Está prohibido y eso lo podemos investigar. Los rellenos sanitarios clausurados no pueden permitir edificaciones en general. Lo que se puede hacer con estos terrenos una vez que se han clausurado es forestarlos, porque los árboles y sus raíces van a penetrar la tierra que ya tiene varias capas y van a poder compactar más este suelo. Eso sería lo ideal, pero nunca jamás poner edificios en estas zonas. Tenemos otro cuadro, cambiando de tema, que nos muestra las etapas a monitorear una vez que se ha clausurado un relleno sanitario. Hay que tomar en cuenta todos estos lixiviados, gases, contaminación, agua superficial, la frecuencia al monitorear, semestral, bimestral, etc. ¿Cuáles son los factores y los parámetros a monitorear? El pH, DBO, DQ, etc. Son varios factores que se deben monitorear, además de contar con los límites permisibles, que también se tienen en tablas. Entonces, tomando en cuenta todos estos factores, es necesario promover más rellenos sanitarios en el país. Estamos hablando de Bolivia. Solo tenemos un relleno sanitario que es en La Paz y el resto de las ciudades no. Pero ya urge, porque vemos en las noticias y sabemos que la basura y los residuos sólidos están siendo un problema grande para el mundo. Entonces, les invito a investigar más sobre esto y nos vemos en la próxima unidad.